Bueno, pues mi querido William, muchísimas gracias. De verdad que agradezco esta oportunidad y la invitación que me han hecho el favor de hacerme para participar con ustedes y claro que sí, con mucho gusto. En estos tiempos, pues definitivamente creo que el estar unidos nos debe fortalecer y no únicamente en la cuestión profesional. Creo que debemos estar todos caminando hacia una misma dirección para salir adelante y lo más pronto posible de esta terrible situación. Muy bien, bueno, pues para entrar ya en materia, voy a minimizar un poco la pantalla para que no les tape las imágenes. Un saludo para todos los amigos en Colombia, para también la gente de otros países que nos está haciendo el favor de vernos. Y vamos a arrancar. Bueno, pues el tema que yo quiero presentar hoy con ustedes es manejo biomecánico de tejidos blandos. La idea es charlar acerca de cómo lograr que trabajen juntos el soporte periodontal, los músculos y el movimiento dental. Es decir, vamos a abordar tres tópicos, los cuales hemos venido integrando en la consulta y que de alguna manera nos han permitido tener resultados que creemos que pudieran en un momento dado ser benéficos para el paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Conceptos de fuerza aplicada a dientes con soporte comprometido, cómo actúa la respuesta muscular a la cantidad de fuerza liberada por los arcos de alambre y la biomecánica con una modificación vertical y mesiodistal para reducir momentos indeseados. Es decir, tres conceptos bajo los cuales podemos controlar un poquito más todos aquellos efectos adversos que a veces se presentan en nuestra consulta. Muy bien, la pregunta aquí es, ¿por qué a veces los tejidos blandos no bajan igual que el diente? Es decir, a veces, aunque en esta foto no se ve un canino tan ectópico, a veces yo he notado que cuando uno baja un canino en una posición alta, a veces se provocan dehiscencias y recesiones a nivel gingival. Aquí es donde le estoy señalando. Una pregunta, ¿sí se ve ahí el cursor y el puntero? Sí, Juan, perfecto, se alcanza a ver perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, quiero comentarles que estas imágenes, normalmente trato de compartir imágenes que son de mi propiedad, pero estas me parecieron interesantes y las voy a mostrar con todo respeto y después voy a mostrar casos míos. Pero lo que me llevaba la atención era preguntarme si únicamente a mí me pasaba y si únicamente a mí me pasaba, qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces empecé a ver en internet, ahora que está muy de moda, que agradeciendo que los colegas suben sus casos, una de las cosas que yo empecé a apreciar, que era lo que pasaba también conmigo, era que cuando tenemos caninos en posición alta, muchas veces si ustedes observan el margen cervical, este canino se ve más alto cuando originalmente no se veía tan grande, claro, por la erupción, pero el margen cervical queda más alto que los otros. Esta imagen también tomada de internet, vean por ejemplo este número 13, canino superior derecho, cuál es el tamaño de este canino y cómo se aprecia en este avance que tenemos. Una de las características es observen la altura gingival en relación del canino al central y cómo se aprecia en esta parte inferior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces el canino baja con todo y su soporte de tejido blando y tejido duro, en este caso hueso y encía, y a veces no lo hace. Hay casos donde todavía no erupciona el canino y la pregunta aquí sería, ¿por qué el canino superior derecho sí tiene un buen margen cervical y por qué el izquierdo no? Si ambos estaban originalmente erupcionando al momento del inicio del tratamiento. Muy bien, hablemos del primer elemento que es el soporte periodontal. Esta presentación tuve el gusto y el honor de darla por primera vez en Colombia, por allá del año 2009 creo, entre 2008 y 2009, en el CIEO, con mi querido amigo Jaime Silva. Y fue una de las partes que creo que más llamaron la atención porque me paré a decir dónde Juan Carlos Osorio no era bueno y que es en muchísimas cosas. Entonces esa parte yo la titulé Errores y Horrores del Dr. Solorio, pero simple y sencillamente lo que quise hacer era documentar aquellas problemáticas que yo estaba recibiendo en mi consulta
y de qué manera las estaba detectando. Y obviamente lo más importante no es únicamente el decir me equivoqué, es cómo corregirlo y cuándo corregirlo. Bien, ese es un caso del recuerdo. Eh, Prácticamente debe ser más de 12 años que se atendió este paciente, 12 o 13. Pero lo importante aquí es que ustedes observen qué fue lo que hicimos. Es un caso, un apiñamiento de severo a moderado, podríamos considerarlo, y colocamos los aparatos tal cual como dictaban los cánones o siguen dictando los cánones de la colocación de aparatología. Y aquí es donde yo empecé a ser un poquito suspicaz o reaccionario, podríamos decir, en el hecho de que cuando a mí me dicen no pasa nada, tú hazlo y ponlo así, esa parte de no pasa nada es como lo del tema de ahorita, no pasa nada, hay que salir a la calle, no pasa nada, no nos va a suceder nada. Bueno, pues aquí está Juan Carlos colocando los aparatos tal cual le habían enseñado en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a empezar por partes. Observemos esta zona del canino superior derecho y vean el resultado a nivel de tejidos de soporte. Una pérdida de soporte tanto en el canino como en el lateral. Ahora veamos del lado contrario. El lateral y canino superior izquierdos, observen la licencia y recesiones que se fueron provocando y que están provocadas aquí, pérdidas de soporte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue la aparatología? ¿Fue el clínico? ¿Fue la técnica? ¿Fue la filosofía? ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí? Bueno, pues únicamente para corroborar que algo estaba sucediendo y que definitivamente, pues dentro de lo que he leído últimamente en uno de los journals, comentaba que este tipo de recesiones o licencias que se presentan los pacientes no las toleran, pues obviamente, ¿quién va a tolerar el decir, oiga, me enseña mi foto inicial, vea cómo lo tenía y vea cómo él lo dejó? Entonces, vamos a ver, cuando te suceden esas cosas, empieza uno a asustarse, empieza uno a preocuparse y finalmente, pues hay que desahogarse. Este caso fue una publicación que yo hice en el año 2007 y lo publiqué no como una intención de presumir un caso, obviamente ustedes vieron el resultado, lo publiqué precisamente comentando qué era lo que había pasado y dando una solución a ese tipo de problemáticas. Ahora ya con la experiencia y con más tiempo trabajando, pues hemos integrado nuevos conceptos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a veces no bajan los tejidos y por qué a veces sí? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos a considerar en un tratamiento de ortodoncia? Si nos remitimos un poquito a la literatura, uno de los puntos más importantes es recordar que en el estadio inicial de un tratamiento de ortodoncia, sobre todo en adultos, se sugiere arrancar con una fuerza de 20 a 30 gramos. Pero también un segundo elemento que es muy importante a considerar siempre en todo tratamiento de ortodoncia es el control de placa, como lo estamos viendo aquí con el cursor. Entonces, cuando tenemos fuerzas controladas y un control de placa, es posible trabajar inclusive dientes con un soporte periodontal reducido y tener éxito en el tratamiento de ortodoncia sin comprometer la situación periodontal tal cual lo dice este journal. Entonces recordemos cuáles son los tres biotipos periodontales. El biotipo que es grueso, donde tenemos corticales gruesas y tejidos blandos muy gruesos. El normal, donde vemos el volumen de hueso y el volumen de tejidos blandos. Y el biotipo delgado, donde podemos apreciar que las corticales definitivamente son muy delgadas y que cualquier tipo de movimiento, ya sea sobre todo vestibular, podría alterar la forma y posición de este hueso, así como la forma y posición de tejidos blandos. Entonces, ¿cuáles son métodos clínicos para poder definir el biotipo periodontal? Definitivamente yo siempre me he presentado como alguien que maneja mucho más la clínica y poco la academia. No soy investigador, no soy profesor de posgrados. Simple y sencillamente a lo que me dedico es leer las investigaciones, analizarlas y aplicar los conceptos que creo que son más útiles en mi consulta. Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo poder determinar rápidamente un biotipo periodontal. Se inserta una sonda periodontal en el surco y cuando tú ves que esa sonda se transparenta,
entonces estamos hablando de un biotipo periodontal delgado. Y cuando esta no se alcanza a percibir, bueno, pues entonces estamos hablando ya sea de un biotipo periodontal normal o grueso. Recordar que los biotipos periodontales delgados, como lo menciona aquí en esta que estoy señalando, son los de mayor riesgo para desarrollar recesiones gingivales. Existe otro método, el cual me parece muy agresivo, que consiste en insertar o clavar, mejor dicho, una lima de endodoncia con un tope y medir el grosor del tejido periodontal. Definitivamente este creo que es únicamente como anecdótico, no para hacerlo en un paciente, no creo que nadie se quiera dejar hacer eso. Muy bien, bueno, pues entonces recordar, un biotipo periodontal grueso es aquel que tiene muy marcado el volumen en su encía, un biotipo periodontal normal y lo más importante, el biotipo periodontal delgado, donde vemos esos festoneados, esas zonas isquémicas. Entonces, mis conclusiones es que particularmente atender a todos los pacientes como si fueran biotipos periodontales delgados. El segundo elemento es fuerza de arcos. Todo el mundo sabemos cuánta fuerza libera cada arco. ¿Por qué? Porque las compañías nos otorgan algunas tablas de cargas de flexión y sabemos que cada 2 milímetros libera 20, 30, 40, etcétera, gramos de fuerza. Sin embargo, nada más hay que recordar que esas tablas de fuerza medidas se hacen en una máquina donde los puntos de apoyo del alambre normalmente van distanciados 1 centímetro. Pero, por ejemplo, aquí, si nosotros observamos en este apiñamiento inferior e imagináramos que vamos a meter todo el alambre hasta este lateral, ¿qué es lo que va a suceder? Definitivamente los puntos de apoyo, la distancia interbracket es menor a 1 centímetro y la flexión que va a hacer el arco es muchísima. Entonces recuerden que el arco va a acumular energía y a través de su histéresis va a liberarla. Entonces no importa si el arco es un arco calibrado de 13 o 14 de cobre, níquel, titanio, mientras más se flexione, más fuerzas va a liberar. ¿Y para qué es importante esto? Bueno, porque nosotros debemos recordar que para trabajar con un sistema de fuerzas ligeras e intentando proteger nuestro periodonto, pues lo ideal es que no arrancáramos con un alambre mayor al 0,13 o 14, en este caso de cobre, níquel, titanio, el cual por su presencia de cobre nos dicen las tablas y las gráficas que libera menos fuerza que un arco de 0,12 nitinol. ¿Ok? Por eso es la importancia de que sea un cobre, níquel, titanio. Muy bien. Este es un comparativo que hice clínicamente hablando de dos arcos de buenas marcas, en los cuales es un punto 0,16. La variación o el rango de diferencia de fuerza, calculando levantar el arco aproximadamente 3 milímetros, no era tanta, pero lo que sí me llamó la atención es que andábamos cerca de un valor de 150 gramos por 3 milímetros de flexión. ¿Ok? Entonces medimos un arco 0,13 de cobre, níquel, titanio con aproximadamente 3 milímetros del slot, así como lo estoy señalando aquí, a la parte que levanto con este aparato para medir en gramos. Y me doy cuenta que estoy alrededor de los 55 gramos por 3 milímetros de flexión. Muy bien. Todo eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el biotipo periodontal y la fuerza que van a liberar los arcos es básico para evitar momentos indeseados. Y el tercer elemento que va a participar a integrarse en nuestros tratamientos es la zona neutral. Este es un concepto que aprendí con el doctor Peter Dawson cuando tuve la oportunidad de ser su alumno. Entonces, él nos hablaba de zona neutral y yo lo traduje para ortodoncia como la resistencia muscular. Todos sabemos que los dientes están sujetos a presiones externas e internas, tanto verticales, transversales, horizontales, sagitales, etc. Entonces, esa zona neutral es el equilibrio de fuerzas que hace que los dientes se mantengan en posición. Inclusive el doctor Mulligan, como lo podemos apreciar aquí, él también lo menciona en su libro de Common Sense en ortodoncia. Entonces, la zona neutral es ese límite que nos otorga la musculatura tanto en la parte externa como interna. Recordar que los dientes se encuentran establecidos su posición y su equilibrio entre las fuerzas externas e internas, centrípetas y centrífugas. Muy bien, tenemos un corredor dental aquí con un corredor muscular externo y la contención de la lengua.
Entonces, ¿por qué sería significativa la diferencia de fuerza y la fuerza muscular? La diferencia de fuerza de un arco, porque cuando nosotros evaluamos una fuerza normal de contacto sobre la superficie vestibular de los incisivos, nos arroja aproximadamente 40 a 45 gramos de fuerza de contención. Y si ustedes integran el elemento de la flexión del arco, la fuerza que nos está liberando, excede esos 50 gramos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estuviésemos manejando una mecánica donde intentáramos evitar una proinclinación o protrusión dentro del velar por el efecto negativo de nuestro tratamiento de ortodoncia, cuando nuestros arcos liberen más allá de la fuerza de 40 a 45 gramos, lo que va a suceder es que obviamente esos dientes se van a ir hacia adelante, provocando un efecto posiblemente negativo, porque normalmente es lo que tratamos de evitar. Esta es una investigación que presentaron en Colombia, donde me permitía hacer un comparativo de una investigación que hicieron en 1971 y una investigación que presentaron ya, disculpen que no me acuerdo ahorita del autor, en 1995, pero fue publicado en Colombia, donde podemos observar la fuerza a nivel de molares y en el borde lateral, es decir, están equilibradas las fuerzas. Por eso es tan importante que en nuestro primer estadio de tratamiento de ortodoncia las fuerzas sean lo más ligeras posible. Y estas son mis observaciones clínicas. En el año 2010, yo hice una hipótesis de activación auricular, donde me daba cuenta que con el paso del tiempo en el tratamiento, los labios intentaban recuperar el espacio invadido por los brackets. Esto no es otra cosa más que el concepto de zona neutral aplicado al Dr. Peter Dawson a la ortodoncia. Es decir, cuando algún elemento, en este caso brackets, o fueran los dientes, etcétera, invade la zona que le corresponde a la musculatura siempre va a ganar. La musculatura va a intentar recuperar su propio espacio. De ahí el concepto del Dr. Peter Dawson de la estabilidad, no únicamente en ortodoncia, sino en rehabilitación, en cirugía, todo. O sea que cuando uno invade una zona neutral, pues prácticamente el tratamiento tiene mucho riesgo de recidivar. Este es un aparato el cual estamos utilizando ya desde hace varios años. Es un medidor de fuerzas y trabaja de la siguiente forma. Nosotros podemos medir las fuerzas de la lengua, de los labios, de los carrillos y vamos a ver cómo lo hace. Es a través de un pequeño bulbo conectado a una manguera. Esa manguera va conectada a este aparato y el aparato lo que hace es recibir la presión negativa. Cuando se presiona este bulbo es como si fuera un globo. Lo ponemos entre los labios contra la superficie vestibular de los incisivos y medimos la fuerza muscular de los auriculares. También medimos la fuerza de la lengua contra la superficie palatina de los incisivos y medimos los corredores bucales también. Entonces, pues es obvio que hay pacientes, como en este caso, vean, el valor son megapascales. En este paciente sus labios liberan 11 megapascales y en este paciente 22. Pues obviamente eso es normal por el tipo de fuerzas musculares, si son dólicos, braquis, mesos, etc. Bien, y aquí es un pequeño ejemplo, nada más un videito en el cual ustedes pueden ver cómo lo estamos trabajando. Calibramos el aparato va registrando y después nos permite hacer un muestreo estadístico de cómo lo podemos ir llevando. Entonces, recordar 10 megapascales, pues son 101.97 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. No soy muy bueno yo para las matemáticas, pero esto es un dato importante. ¿Por qué razón? Hicimos aquí en mi consultorio donde evaluamos alrededor de 50 pacientes de inicio y los estuvimos valorando en el día 0, que es el día de colocación de los brackets, es decir, previo a la colocación de brackets, a las 24 horas, 48 horas, 72 horas, a las 2 semanas, 3 semanas, 7 semanas, 12 semanas, 16 semanas y 21 semanas de tratamiento. En este caso, medimos lo que es la lengua y la fuerza de los labios. Y al final, nuestro rango o nuestra muestra nos arrojó lo siguiente, que la lengua y los labios recuperan su fuerza aproximadamente a los 3 meses. ¿De qué se trata esto, Juan Carlos? Se trata de lo siguiente. Cuando alguno de ustedes ha recibido tratamiento de ortodoncia, podrá recordar que los primeros días lastima y lastima mucho,
¿Por qué? Por los procesos inflamatorios que se están presentando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de arrancar nosotros un tratamiento, la lengua trata de evitar el contacto con los incisivos, pero a la vez los labios intentan evitar el roce con los brácteos. ¿Por qué? Porque los dientes están sensibles y sobre todo porque empieza a haber ulceraciones e irritaciones en los labios. Entonces, si estamos hablando de una contención muscular para evitar que los dientes se vayan hacia adelante y en los primeros 3 meses los labios no van a hacer esa función de... Imagínate lo que podría pasar cuando le aplicas demasiada fuerza, mucha carga de flexión a tu primer arco en un apiñamiento hacia de moderado hacia y que los labios no están haciendo esa contención natural que tú estás esperando, pues definitivamente eso se va a descontrolar. Entonces, juntando esos 3 elementos, la pregunta es, ¿y todo eso como para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es toda esa vaina? Como dicen ustedes. Bien, la cantidad de fuerza que nos libera el arco, tomarla en cuenta, el biotipo periodontal y lo que es la resistencia muscular. En este caso, observamos en este paciente cómo estaban los incisivos colocados en relación a la vista y esto es lo que se denomina zona neutral. Juan Carlos, Juan Carlos, Carlos. Perdón, ¿alguien me está hablando? Yo, William Fayad, qué pena interrumpirte un minuto. Quiero pedirle ahora a todos los asistentes que apaguen sus micrófonos. María del Pilar, el doctor César García, varios interferencia. Por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. Qué pena, Juan Carlos. Sigue. No te preocupes, no era nada importante. Ok, seguimos. Muy bien, entonces, como les comentaba, la cuestión de la musculatura o la zona neutral se refiere a el espacio que nos puede dar la propia musculatura para acomodar los dientes. En esta secuencia de fotografías ustedes ven el inicio del paciente, cuando hemos ido corrigiendo el apiñamiento y al final, cómo los dientes están por dentro de lo que se llama cobertura de la función, que en este momento lo vamos a ver. Pero bueno, estábamos hablando de por qué queríamos saber el biotipo periodontal y por qué queríamos saber la carga de flexión del arco y la musculatura. Imagínense un canino alto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es colocar mi bracket, como normalmente se indica, siguiendo el eje longitudinal y a la altura de la corona que indica el bracket. ¿Qué hago? Pues coloco mi primer arco, un arco de cobre, níquel, titanio, puede ser de un 0.13, intentando reducir la fuerza que voy a hacer en ese diente en particular, pero recuerden que a mayor flexión, mayor carga de flexión, obviamente la energía que se va a acumular es mayor y la fuerza va a ser mayor. No van a ser esos 30 gramos que dice la tabla de la compañía del alambre que estamos utilizando. Mientras más se flexiona, más carga va a liberar. Entonces, ¿cómo cuánta fuerza será eso? Y aquí viene una pregunta importante. ¿Tú crees que sea la misma fuerza si el arco se flexiona 2, 4, 6 u 8 milímetros? Pues ya lo vimos que no, que mientras más se flexiona, más carga va a liberar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? La pregunta es, ¿cómo voy a hacerle para bajar ese canino? ¿Por qué? Porque ya entendí que cuando trabajo con un biotipo periodontal delgado, lo más seguro es que ese diente vaya a presentar una discencia o una recesión. Entonces, no queda más que empezar a buscar elementos que nos permitan controlar esa situación. Y entonces aquí viene la propuesta, donde si nosotros bajáramos de posición el bracket, sí, ya lo sé que en esta posición no es como se indica ortodóncicamente lo correcto. Sin embargo, el bajar la altura del bracket para poder reducir esa flexión del arco nos va a bajar la fuerza liberada. Y si a esto le integramos un elemento, ustedes observen cómo se ve el slot del bracket del canino, donde se ve más hacia arriba en la parte mesial, obviamente porque estamos siguiendo la posición del canino. Pero ¿qué te parece si a este slot lo ponemos de una forma pasiva? ¿Qué significa pasivo?
Este es un concepto que publiqué yo en una guía en el año 2007, donde hablaba del concepto de slot pasivo y slot activo. Colocar el slot completamente horizontal, independientemente de la inclinación axial de la pieza dental, es decir, para evitar el binding, es decir, para evitar esas zonas de atrapamiento entre bracket y bracket. Eso va a minimizar los ángulos de divergencia y obviamente, como lo dije, reducir el binding. Y si a esta colocación pasiva tú le agregas que vas a bajar la fuerza, ¿por qué? Porque al momento de reducir esa distancia entre bracket y bracket verticalmente hablando, tu arco no va a cargar tan duro en ese diente que quieres tú traccionar. Entonces veamos lo siguiente, una colocación más baja y pasivo. Antes de que salga la pregunta, ¿qué hacer con el bracket estético? Ahorita en un par de diapositivas más lo voy a comentar. Pero entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Mi pregunta siempre ha sido en las conferencias, ¿cuánto se mueve un diente por mes? Y pues los rangos de respuestas van desde 1 milímetro hasta 2 milímetros. Ok, entonces, si yo coloco el bracket acá arriba, ¿para qué le cargo tanta fuerza si ya sé que una respuesta fisiológica, natural y normal sería de 1 a 2 milímetros? O sea, yo no voy a recorrer este diente o bajar este diente 6 milímetros, porque inclusive eso puede dañar el paquete vasculonervioso. Bien. Entonces, no es lo mismo arrancar un tratamiento con una posición de bracket ahí que una posición de bracket aquí. Ahí estás bajando muchísimo el atrapamiento, bajas muchísimo la fuerza y trabajas de una forma más cordial con los tejidos de soporte. Y esta es mi observación y mi pregunta. ¿Tú crees que se mueven a la misma velocidad diente, hueso y encía? Son tres tejidos distintos. Sus composiciones son completamente distintas. Sus células son distintas. Entonces, ¿por qué pensar que los tres se van a mover a la misma velocidad? Cuando uno sobrecarga ese diente, lo que va a suceder es que la encía y el hueso se empiezan a quedar arriba por esa velocidad tan ardua que estamos intentando nosotros ahora haciendo nuestros tratamientos de ortodoncia a la mayor velocidad posible. Entonces, ¿cuál es la resultante? En un biotipo periodontal delgado, en un paciente que tiene problemas de soporte y tú le cargas colocando el bracket donde normalmente debería haber sido y subiendo el arco hasta esa distancia, pues obviamente tu alambre te va a liberar más fuerza y es posible que tengas este efecto donde ya existe una edicencia y una recesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar de evitarlo? Obviamente el control de placa es muy importante, pero también está en nosotros reducir esa mecánica o biomecánica para lastimar lo menos posible a nuestros pacientes. Y entonces, pues aquí es otro artículo que publicó un servidor donde siempre hablo de que, ¿qué es mejor? ¿Velocidad o calidad? Para mí siempre el concepto primario es calidad. ¿Por qué? Porque la velocidad no es únicamente dependiente del aparato, del alambre. Yo siempre digo la fisiología del metabolismo óseo no es la misma, los espesores del ligamento periodontal no son los mismos, los soportes, el tipo de hueso, etcétera. Hay muchas variables que no están en el control del ortodoncista, por eso para mí es mejor la calidad que la velocidad. Muy bien, entonces regresando al ejemplo, no es lo mismo colocar un bracket y subir el alambre hasta allá que bajarlo. Ahora, si tú estás trabajando con brackets estéticos, obviamente no puedes estar recolocando el bracket cada vez que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar el bracket en su posición normal, colocas un coil para evitar un efecto adverso de que se cierre el espacio entre este premolar y lateral, y lo que haces es ligarlo suavemente. Suavemente significa que el arco se flexione no más de 2 milímetros. Y esa es toda la activación que vas a estar haciendo mes con mes. Y como les dije, en ese primer caso donde errores y horrores del doctor Solorio, bueno, pues ahí también yo publiqué cuál era la solución, que era precisamente no cargar tan duro en las etapas iniciales de los caninos altos o ectópicos, auxiliados de un coil y de una ligadura. Vamos a ver nuestro primer caso clínico. Muy bien, pues, a veces también, lo digo con toda sinceridad,
Pareciera que en ocasiones Juan Carlos presenta casos muy sencillos porque pues no tienen mayor complejidad más que enderezar un diente. Les digo, para mí, cuando los asentamientos oclusales están tal cual lo podemos ver en este paciente, son los casos más complejos y difíciles porque se trata de no desacomodar nada de lo que ya está aquí. Entonces, aquí es donde se debe tener un muy buen control de colocación de aparatología y solamente perseguir los objetivos de corrección en la zona anterior. Muy bien. Bueno, pues tenemos un canino ectópico. Es un paciente que no tiene problemas periodontales, un biotipo periodontal normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar con una colocación inicial, como les he sugerido, y ahorita vamos a ver las alturas. Ustedes pueden observar cuál es la altura de posición de este canino superior izquierdo. Prácticamente la flexión que tengo en el arco es inclusive a 2 milímetros. ¿Por qué? Porque recién estoy arrancando. Ve mi foto inicial, cómo se ve esta zona isquémica en este canino. O sea, desde aquí ya me puede estar indicando que puedo tener una zona de peligro, que si coloco el bracket normalmente en esta zona como es lo indicado, la flexión de alambre que va a ir de aquí a aquí va a ser tanta que en un momento dado puedo yo perjudicar este soporte vestibular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Colocar un bracket con un slot pasivo, es decir, no sigo completamente el eje longitudinal del diente y dejo este lateral como cuerpo libre. ¿Por qué? ¿Por qué no colocar ese lateral o por qué no usar un resorte? Bueno, pues aquí vamos a ver la situación. Estas imágenes se las debo agradecer a mi querido amigo Chris Chang, el cual me dio la oportunidad de darme o regalarme su material para algunos proyectos de trabajo que traemos ahí. Entonces, la autoría son de él. Bien, vamos a observar. Tenemos un canino ectópico. Si yo hubiese incluido el lateral, como estamos viendo en este diagrama, ¿qué va a pasar? De entrada recuerden que el canino estaba ectópico y muy cargado hacia vestibular o cargado hacia vestibular, con una cortical vestibular muy delgada. ¿Qué va a suceder si yo integro ese lateral? ¿Hacia dónde se va a ir el canino? Hacia vestibular. Entonces, ¿qué es lo que quiero evitar? ¿Quiero alinearlos o quiero alinearlos y evitar un problema periodontal? Yo quiero las dos. Entonces, para hacerlo, lo primero que hago es colocar únicamente bracket en el canino. Al mes viene el paciente y lo vuelvo a recolocar, lo subo máximo 2 milímetros. Observen cómo es la flexión en la primera activación, es decir, despegamos el bracket, lo volvemos a recolocar 2 milímetros arriba, con un slot pasivo. ¿Qué pasó con el canino? Vamos a observar esta zona, ¿sí? El punto de contacto del canino en relación a la cresta del premolar. Vamos a verlo un poquito más definido ahí. Vean la distancia que tiene el canino hacia la cresta del premolar. Y ahora, ¿qué sucedió? En el primer mes, ¿el canino hacia dónde se fue? Se fue hacia palatino. Y claro, el lateral también se tuvo que mover. Por eso hay que dejarlo como cuerpo libre para que el canino no tenga ningún obstáculo para moverse. La segunda activación, aquí la tienen ustedes. Esto es cuando llega el paciente al mes de su primera colocación. Segunda activación, ya con un slot activo. ¿Por qué? Porque ya empiezo a trabajar un poquito la verticalización de las raíces. Recuerden, todo esto lo estoy haciendo con un arco 0.13. Una vez que tengo ya en posición o en mejor posición el canino, ahora sí, voy a recuperar el espacio para el lateral. ¿Cuánto y cómo se activa un coil? Es normalmente lo que mide un bracket o medio bracket. Se activa y listo. Las siguientes activaciones de un coil, ¿cómo los hacemos? Como lo pueden ver ustedes aquí, son con stops crimpables o que se pinzan. Y esto te tarda 30 segundos en una consulta. Entonces, no cortamos nuevos coils, simple y sencillamente con una pinza para algodón, jalamos el coil, pinzamos el stop y listo, está activado ese paciente. Una vez conseguido el espacio para ese lateral, vamos a colocar un bracket
180 grados girado. ¿Por qué? Porque un valor positivo no nos ayuda a traer la raíz hacia vestibular. ¿Por qué? Porque el diente está cargado hacia palatino. Entonces, por eso giro un bracket para poder conseguir un torque negativo. Muy bien. Aquí lo tienen una mejor vista. ¿Y por qué lo ligo? ¿Por qué, Juan Carlos, por qué no quitas el coil? Porque precisamente si tú quitas el coil, entonces los dientes vecinos se van a ir hacia el espacio creado y es posible que vuelvas a atrapar ese diente. Entonces, mientras este lateral no llegue a una mejor posición, se puede ligar con una ligadura metálica y llevando el arco hacia el bracket. Aquí lo podemos ver el día que lo ligamos, al mes cuando regresa, y en esa misma cita nosotros ya consideramos que puede integrarse el arco de alambre como lo estamos viendo aquí. Entonces, con un solo arco .013 de Copernici hemos solucionado prácticamente la mayor problemática del paciente. Ahora, si hablamos de filosofías, en la filosofía que yo manejo, en la primera etapa se trata de corregir el 90% de las rotaciones y malposiciones dentales con los arcos redondos. Entonces estoy trabajando bajo un concepto filosófico de una fuerza ligera. Muy bien, al principio colocamos unos biturbos para tratar de evitar las interferencias oclusales, son topes de resina. En este momento ya decidimos quitarlos. Y ahora vamos a seguir con la segunda etapa, que son arcos rectangulares, flexibles, de cobre, níquel, titanio, tanto en superior como en inferior. Una vez que ya tenemos nivelada esa encía sin daño del soporte periodontal, pues obviamente estamos observando que la anatomía es irregular en este canino y por supuesto que esto no nos va a poder dar una guía canina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues a veces yo le digo, mi querido amigo Germán Puerta le da mucha risa cuando digo ameloplastía positiva o negativa, o recontorneado dental o denticure, como quieran llamarle, pero está aquí con una fresa que damos una nueva forma a este canino. Cuando se forman pequeños espacios y queremos cerrarlos con el control del asentamiento oclusal posterior, lo que hacemos es colocar una ligadura metálica entorchada del hook del molar a mesial del canino, una ligadura 0.10 en ambos lados y una cadena de canino a canino sujetando o agarrando cada bracket antes de colocar el alambre. De esta forma. Aquí tenemos la imagen antes de colocar el alambre, el arco de alambre, y aquí es cuando ya lo colocamos. Si están usando stops, pues traten de dejarlos un poquito libres de espacio para que el diente se pueda mover. La recolocación de brackets para un mejor terminado es para mí fundamental sacar el máximo provecho de las herramientas y no depender de la cooperación del paciente. Entonces, por ejemplo, a mí en lo particular me gusta que queden lo mejor posible los asentamientos oclusales y esta parte aquí no me gusta. Entonces lo que hago es recolocar este bracket y miren cómo mejoró en un mes sin necesidad de utilizar elásticos. Normalmente yo no utilizo elásticos para asentamientos oclusales. Observen cómo este premolar, tenemos una ligera mordida abierta aquí. Lo que hice fue recolocarlo para cambiar la inclinación axial radicular y bajar esta cresta marginal. Y pues vean lo que sucede un mes después. Continuamos a la tercera etapa de tratamiento con arcos ya más rígidos, más pesados, de beta titanio molibdeno, superior e inferior. Y en este momento corregimos la microestética. ¿Para qué? Para dos cosas, para poder establecer las guías de función y para poder establecer las dimensiones y proporciones dentales que debe tener el paciente. Finalmente, retiramos aparatología y vamos a ver cuáles fueron los cambios que obtuvimos. El plano oclusal lo controlamos. Esta fotografía para mí es muy importante porque en esta nos permite valorar si existen canteamientos esqueletales o dentoalveolares, esqueletales basales o dentoalveolares. Podemos observar cómo teníamos esa cobertura, la función, esa zona neutral, la respetamos completamente y corregimos la posición dental. Las formas de arcadas. Y aquí tenemos el caso terminado.
O sea, como les digo, pudiera parecer que no era tan complicado, pero para mí siempre el arrancar con una oclusión de este tipo y terminarla cuando menos igual es uno de los mayores retos que en mis manos puede existir. ¿Cuáles fueron las condiciones periodontales antes y después? Observen aquí la presencia de esta zona isquémica y ahora observen acá cómo se ve esta encía. Nivelado los márgenes cervicales. Mejoría en las posiciones de tejidos blandos, de acuerdo a la subnasal vertical. Y aquí tenemos el resultado donde hay concordancia de la sonrisa con el labio inferior, donde tenemos una buena posición del labio superior en relación a los márgenes cervicales, es decir, corregimos la cuestión de estética, pero también la cuestión de función. Vamos a ver el segundo caso clínico. Este está un poquito más complejo que el otro, ya que, si ustedes pueden observar, tenemos un apiñamiento, pues yo diría que grave. Primera pregunta, ¿qué biotipo periodontal consideras que es? Pues yo desde aquí ya estoy viendo cómo se ve prácticamente las raíces de todos los dientes. Es un biotipo periodontal delgado. Observen cómo se ve aquí todo el trabeculado de vasos sanguíneos, o sea, es muy, muy delgado. Y obviamente en este canino superior izquierdo que todavía no erupciona, pues las condiciones, cómo estarán periodontalmente hablando, pues definitivamente quizá están muy comprometidas. Juan Carlos, ¿por qué no estás mostrando tomografías? Porque yo siempre lo he comentado, algunos quizá tenemos la oportunidad de contar con acceso tecnológico, algunos otros todavía no. Eso es una realidad aquí en México, no sé cómo está en Colombia, entonces el hecho de mostrar cómo medimos el biotipo periodontal de una forma clínica me parecía de más utilidad. Si tienes acceso a una tomografía, pues obviamente vas a darte cuenta con mayor certeza de qué es o cuáles son las condiciones que tienes y de hueso de soporte para poder trabajar. Muy bien, hablemos un poquito de zona neutral. Observa todo este corredor que existe entre el labio inferior y la posición dental superior. De acuerdo a lo que nos dice el doctor Peter Dawson, todo esto, todo este espacio, se me permite a mí poder trabajar y reacomodar la dentición teniendo una zona de estabilidad de acuerdo al concepto de zona neutral y fuerza muscular. Entonces, esta es una gran oportunidad. Aquí es donde un servidor determina mucho si los casos van para extracciones o no. Porque en este caso, si los dientes estuvieran sobre el labio, con ese apiñamiento tan severo, de inmediato te diría, no hay ninguna posibilidad de hacerlo sin extracciones. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué fue lo que se hizo? Se colocó la aparatología. Los incisivos superiores están girados 180 grados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar y anticipar una mecánica donde se puedan proinclinar y al tener un torque negativo, pues no se vayan tanto hacia adelante. Colocamos coils para abrir el espacio para el canino 13 y para el canino 23. Importante, quiero que observen aquí, este es otro elemento biomecánico. Yo no coloqué los brackets en la posición ideal para corregir las rotaciones de premolares. ¿Por qué no? Porque sé que si yo coloco estos brackets en la posición normal, aquí va a haber una zona de atrapamiento. Yo estoy utilizando un resorte de coil para abrir el espacio, pero si coloco el bracket en la posición que debe de ser, aquí se va a atrapar y toda la resultante va a ser hacia adelante de estos 4 incisivos. Y eso no es lo que quiero. Entonces, ¿qué hice aquí? Este es un concepto de una colocación pasiva en el segmento posterior, para que el arco pueda correr libremente y el efecto del coil sea tanto en la zona anterior como en posterior. Colocamos la aparatología inferior y nos auxiliamos de elásticos de clase 3. ¿Por qué de clase 3? Porque aquí lo que estamos tratando es de minimizar el momento adverso de una proinclinación indeseada del segmento anterior inferior, es decir, teníamos un borde a borde, entonces no quiero que se vaya a una mordida cruzada. Inclusive más adelante ustedes podrán ver los hooks a nivel de los caninos. ¿Por qué? Porque
La fuerza que siempre entregamos con los elásticos de clase 3 debe ser de 2 onzas. Llevamos 5 citas y sigo trabajando el arco 0.13 en la arcada superior. Importantísimo. Observen la posición de este canino aquí y ahora véanla acá. Yo he escuchado por ahí ya algunas conferencias donde se está hablando de acentuamientos de torques muy importantes en los caninos superiores, precisamente para meterlos hacia su hueso de soporte, y es precisamente un torque muy exagerado y positivo. Pues esto sería, en pocas palabras, lo que haría un torque aumentado en positivo. Nada más que siempre yo he comentado esta situación. ¿Qué caso tiene colocar un torque positivo tan alto en el estadio inicial de tratamiento si estamos arrancando con arcos redondos? Eso, el efecto de ese torque positivo tan aumentado, podría darse a partir de la segunda o tercera etapa de tratamiento, pero en la primera creo que es mejor intentar bajar los caninos sin tanta carga. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí colocamos los coils y estuvimos activando para conseguir el espacio necesario para poder incluir esos caninos. Una vez conseguido el espacio, colocamos el bracket en el canino 13. Para mi gusto aquí está flexionado más de los 2 milímetros que yo hubiese querido. Quizá este bracket debe haber estado un poquito más abajo, pero bueno, no importa. Vamos a observar las condiciones periodontales. En esta primera foto es el día que se coloca el bracket. Recuerden que es un arco 0.13 y esta es la foto cuando regresa al mes. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Cómo se ve que a veces se queda ese tejido blando en la parte superior? ¿Ok? Bueno, en esa cita nosotros recolocamos y si observan, esta flexión es menor a la inicial que tenemos en la primera foto de la izquierda. Esta flexión ya fue menor. ¿Por qué? Porque estoy tratando de minimizar la carga para que este canino baje lo más suave posible. Yo sé que el movimiento fisiológico debe ser entre 1 a 2 milímetros, entonces no me preocupa que baje 8 milímetros en el primer mes. Lo que quiero es que baje de una forma consistente y protegida. Este es al segundo mes. En ese momento recolocamos y aquí estamos al tercer mes. Es decir, foto superior izquierda y foto inferior derecha es el comparativo que obtuvimos en 3 meses. Y mi pregunta es, ¿fue tardado? Yo creo que no. ¿Fue mucho el movimiento? Yo creo que sí. ¿Se lastimó el tejido de soporte? Definitivamente no. Del lado contrario, continuamos activando nuestro coil y ahora sí, cuando ya existe el espacio, como dice el doctor Christian, el diente baja casi que por automático. Muy bien. Dejamos que erupcione un poquito más y colocamos nuestro primer bracket con un concepto de slot pasivo. Continuamos con el arco 0.13 y ahora tenemos que llevamos 10 citas con un arco 0.13 en superior. Y esto es lo que hemos obtenido solamente con coils, con un arco 0.13 y modificando las curvas de carga de flexión del primer arco. Aquí tenemos el comparativo. Muy bien. Ahora vamos a recolocar, como ya tenemos alineado el segmento anterior, ahora vamos a trabajar sobre el segmento posterior superior. ¿Se acuerdan que yo les decía que si uno coloca el bracket en la posición normal, aquí va a haber una zona de atrapamiento? Y esa zona de atrapamiento lo que va a provocar es que por automático la energía se libera hacia vestibular, perdiendo el control del segmento anterior. Entonces, ahora que ya tenemos alineados y conseguido los espacios para los caninos, pues es momento de recolocar. Por eso el concepto de ver y reaccionar. ¿Qué es lo que se interpone en el camino para lograr un terminado adecuado? Una colocación incorrecta de los brackets, que no los recoloques lo suficiente, es decir, cuantas veces sea necesario, que no conozcas tus secuencias de arcos y obviamente que no los sepas coordinar. Pero lo importante que vamos a ver aquí es esto. En las fotos de la parte superior es el momento que yo decido que estamos con un arco 0.13. En ese momento decido recolocar y vamos a observar cuáles dientes fueron recolocados. Observemos esta zona.
Canino superior derecho, primer premolar superior derecho y premolar inferior derecho. Observen. 1, 2, 3 dientes fueron recolocados aquí. ¿Para qué? Porque voy a intentar cerrar esta zona. En la parte anterior, observen la flexión de este arco y aquí está recolocado este central. En el segmento posterior izquierdo, vean cómo está recolocado ya este bracket, también este canino, es decir, estoy trabajando los cierres. Entonces, es muy importante la colocación de los brackets. Llevo 12 citas trabajando con un arco 0.3, es decir, llevo un año. Llevo un año, ¿y eso qué significa? ¿Que voy mal o que voy bien? Definitivamente para mí, yo siempre lo comento, si este paciente, imagínenlo ahorita sin brackets, llega a su consultorio, lo podría clasificar de acuerdo al índice de clasificación de problemas ortodóncicos como un caso complejo. Pero si este paciente de las fotos inferiores llega ahorita sin brackets a su consulta, ¿cómo lo podrían catalogar? Como un caso súper simple, súper sencillito, ¿cierto? Llegó el momento de entrar a la segunda etapa porque ya aquí yo ya había conseguido el 90% de la corrección de rotaciones y de malposición dental. Y eso se hace con los arcos redondos, con fuerzas muy ligeras. Segunda etapa de tratamiento. Giro los incisivos centrales. ¿Por qué? Porque ya no quiero tener tanto el control de torque negativo. Ya los veo en una buena posición y empiezo a trabajar a mantener esa posición. Colocamos los arcos 14x25, superior e inferior. Y vean cómo estamos trabajando en nuestra zona neutral, nuestra cobertura de la función. Observen ustedes cómo sigue respetándose esa cobertura de la función y esta zona neutral. Arcos 18x25 de cover. ¿Perdón? No, ¿verdad? Sigo. Ok. Vean ustedes, en este premolar, todavía hago una nueva recolocación y ahora observen el asentamiento que tengo aquí. También hago una recolocación a nivel de este central. ¿Para qué? Para nivelar un poquito mejor los márgenes cervicales. Y observen cómo se está mejorando el asentamiento oclusal en el segmento posterior. Como les digo, sin una necesidad de trabajar con elásticos. Y tal como les dije, ustedes van a llegar a ver en diapositivas más adelante, se lo comenté hace rato, posiblemente unos hooks a nivel de caninos, porque estos fueron utilizados para los elásticos iniciales de clase 3, de 2 onzas, pero nunca utilizo, prácticamente cero, lo que utilizo yo elásticos para asentamientos oclusales. El día que se recolocaron los premolares, vean las flexiones en un arco 0.13, y aquí es ya cuando llevamos un arco 18x25 superior, cómo están ya corregidas las posiciones de los premolares. Un poco de elásticos de clase 2, solamente para ajustar un poquito la oclusión. Ojo, no uso elásticos para asentamiento oclusal, pero sí uso elásticos de clase 2, clase 3 o para mordida cruzada. Dejemos que trabajen los arcos. Los arcos tienen su función y su tiempo de trabajo. No es necesario ir tan rápido y tan carrereados. Muy bien. Finalmente llegamos a la conclusión de nuestro tratamiento. ¿Cuál fue el efecto que tuvimos a nivel facial? Ustedes pueden observar ahí que prácticamente, siempre lo digo con los ojos de la mamá, no con los ojos de la suegra, pues o se mejoró o se mantuvo ahí la relación de la estética facial en comparación con la línea subnasal vertical. ¿Qué pasó con el plano oclusal? El plano oclusal se aplanó, es decir, se controló, no hubo una rotación. Y bueno, ahora que tenemos el acceso a la tecnología, pues bueno, es importante también poder considerar si efectivamente la tecnología o nosotros estamos calibrados. Y en este caso hicimos un ejercicio de calibración tanto digital como análoga. Y efectivamente aquí tenemos nuestras guías de función guía canina al lado izquierdo, lado trabajo, lado de balance.
Y en la parte inferior tenemos nuestra guía canina del lado derecho, nuestro lado de trabajo y nuestro lado de balance. Los modelos digitalizados corresponden a lo que tenemos en la oclusión del paciente. Este es un trabajo que me ha ayudado mucho mi querido amigo, el doctor Enrique. Él prácticamente pues es quien me ha llevado y me ha guiado en el camino tecnológico, tanto para la lectura de las tomografías como para todo esto de los articuladores semiajustales virtuales. Entonces le agradezco mucho a mi querido amigo Enrique González. Bien, este es el comparativo que tenemos de nuestro caso inicialmente y nuestro caso terminado. Estas fotos que ven ustedes ligeramente separada la oclusión son unos auxiliares que se llevan o que utilizan mucho los prostodoncistas, pero sobre todo esto es para ver inclinaciones y canteamientos de planos oclusales. Entonces son muy útiles para ser integradas dentro del tratamiento de ortodoncia. Muy bien, aquí tenemos la nueva forma de arcada dental, es decir, se corrigió un apiñamiento muy, muy extremo. Lo importante aquí no fue de si se hizo o no se hizo con extracciones. Lo importante aquí fueron los elementos de respetar el biotipo periodontal, las fuerzas iniciales del tratamiento y también cómo en un momento dado nos arropamos con el concepto de zona neutral. Las inclinaciones de los incisivos. Y este es nuestro caso terminado. ¿Qué obtuvimos a nivel de tejidos blandos? Tuvimos un equilibrio de posición, tal cual lo indican los parámetros de estética, donde centrales y laterales más o menos deben estar a la misma altura y los laterales un poquito más bajos. ¿Para qué? Para que pueda verse estéticamente agradable. Y las condiciones periodontales, como yo les decía, observemos cómo se veía una zona isquémica aquí. Ahora, ¿cómo la vemos por acá? Canino que no estaba presente en una posición ectópica y como aquí tiene protegido todo su soporte y todo su apoyo periodontal. Concordancia de la posición dental con el labio inferior, es decir, de su sonrisa, lado izquierdo, en el lado derecho. Proyección de los incisivos respetando el torque a nivel facial. Y ahora ustedes pueden observar el comparativo de esa zona neutral original que teníamos con esta nueva zona neutral o nueva posición dental respetando la zona neutral. Y aquí ustedes pueden ver, me regresé un poquito para que vean precisamente cómo respetamos la integridad de la posición de los tejidos blandos. Es decir, no estamos invadiendo en lo absoluto una zona de estabilidad desde el punto de vista muscular. Zona neutral, es importante eso, Loli. Gracias. Se me hace que es Lina la que está hablando. Ok, bueno, entonces aquí tienen nuestra nueva estética de la línea de sonrisa, cómo hay concordancia entre la posición de los incisivos y los músculos. Muy bien, pues creo que terminé con el tiempo justo. Me dijeron 1 hora y 1 hora fue lo que estuve hablando. De verdad que les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad esta charla. Lo que intenté compartir con ustedes fue lo que hemos venido trabajando durante ya muchos años, cómo hemos venido integrando algunos conceptos, pero creo que el mensaje más importante es el siguiente. Todos estos conceptos salieron a raíz de que no negué que me equivocaba, a raíz de que acepté que las cosas no estaban saliendo como yo quería. Entonces, creo que el mayor consejo que les puedo dar es dar sus casos, sobre todo aquellos donde no estén satisfechos con el resultado, para poder, con la calma y la tranquilidad, analizar y valorar cuáles son aquellas zonas o debilidades que tenemos que fortalecer. Les mando un gran, gran abrazo a todos. Voy a ponerme otra vez aquí en pantalla, esperando verlos por ahí en
en las redes sociales. Siempre lo comento porque es desde hace poquito que lo hago, pero soy nuevo en esto de las redes, no lo entiendo mucho, pero les prometo que por ahí empiezo a publicar cosas interesantes. Muchas gracias. Hola, Juan Carlos.